Muy buenas noches o tardes noches porque habemos muchos usos horarios acá. Bienvenidos a esta nuestra última sesión de Agile Talks del 2023. No se espanten, no es la última, solo con esto estamos cerrando el año. ¿Quién anda por ahí para saludar? Porque yo veo a muchos conectados, pero solo veo a Belén. Saludos, Belén. Gracias por estar acá. Yo sé que después de toda la semana y en viernes, de lo que menos quedan ganas es de prender la cámara. Pero aprovechemos este espacio en donde podemos estar juntos, conocernos aunque sea a distancia y poder compartir. Muchas gracias, Emir. Muchas gracias, David. Hola, mi David, bienvenido. Y bueno, al final se siente distinto, ¿no? No es lo mismo ver los nombres y las pantallas oscuras que, por ejemplo, saludar a Silvia. Hola, Silvia, ya te estoy viendo por ahí. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, gracias, porque valoramos dos cosas, aparte de prender cámara después de una jornada cerrando esta semana con tanta junta seguramente y tanta videoconferencia. Y también el que estén con nosotros en viernes por la tarde-noche, ¿no? Cuando ya a lo mejor ahorita pudiéramos invertir el tiempo en algo de esparcimiento, pero ¿saben qué? Para quien le gusta aprender, para quien le interesa aprender, este espacio también es de esparcimiento. Muchas gracias, Tere, también por prender tu cámara. Saludos, acá transmitiendo desde la Ciudad de México, pero como vean ahí en el chat, andamos muy internacionales. Ahorita, quienes acaban de llegar, por favor, pónganos desde qué ciudad y país se conectan. Y pues bueno, soy Vanessa Maya y a nombre de Scrum México les doy la bienvenida a esta sesión de Agile Talks, que es una comunidad donde presentamos temas que consideramos están en tendencia o en interés de las personas que están involucradas con agilidad. Y pues este espacio está para ustedes. El día de hoy, aparte, muy contenta de presentar este tema y presentar a Cristian, porque diciembre, aparte de hablar de Navidad y cartas a Santa Claus, también es un mes de rendición de cuentas 2023 y de planear el 2024. Y en México tenemos un dicho que dice que en el pedir está el dar. Y en este caso, en el cómo defines tus objetivos está el alcanzar. Y a veces lo damos por sentado. A veces decimos como que le ponemos más importancia al cómo y se nos olvida que el qué es muy importante. Que quede muy claro. No solamente que quede muy claro, sino que tenga sentido. Y no nada más es de un momento y decir, a esto nos vamos a dedicar todo el año. Es ver cómo vamos a verificar durante el tiempo que vamos por el camino correcto. ¿Cómo nos damos cuenta de manera eficiente cuando ya no estamos en el camino correcto? Entonces, pues estamos despidiendo el 2023, pero si queremos un 2004 diferente, tenemos que planear nuestros objetivos diferentes. Y por eso estamos aquí hoy. Y de regalo, les trajimos a Cristian Arias, porque eso es nuestro regalo de Navidad para ustedes, es traérselo. Fíjense nada más, ya les platicaré él un poquito más sobre su vasta experiencia, pero de lo que yo les puedo compartir es que es practicante de agilidad a tiempo completo. Y esto no es cualquier cosa, ¿sí? Porque es practicar la orientación al valor 24/7. Esto no es sencillo, ¿sí? Él tiene mucha experiencia colaborando con personas y sus organizaciones en esta misión tan retadora de la evolución hacia la agilidad. Trabaja muy profundamente en no solamente los objetivos, sino conectar a las personas y el entorno y que las personas que están con él terminen o afinen esta habilidad de aprender a aprender, aprender a experimentar. Él actualmente se desempeña como OKR Transformation Consultant en Agile Quest. Ha podido acompañar a empresas de muchas industrias. Entonces, preguntas aquí en el chat, póngale, porque tiene experiencia muy vasta para que se las pueda contestar.
Y pues en estas organizaciones diversas, por mencionar algunas, está el sector educación, construcción, retail, tecnología, banca, electricidad, minería y otros servicios. Y aparte, con este tema de que la cultura importa, también tiene experiencia en Perú, México, Colombia, Argentina, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador. Y la verdad es que me puedo seguir aquí hablando de Cristian mucho, mucho, pero ya te quiero ceder la palabra. Entonces, Cristian, invitarlos a todos a que le pregunten, porque aunque esta sesión se queda grabada, lo importante es que hoy decidieron conectarse aquí con nosotros. Entonces, que ustedes puedan irse con claridad sobre este tema. Los invito a que por favor pongan su pregunta y se queden hasta el final porque les tenemos una sorpresa y un regalito con respecto a esto que les va a compartir Cristian. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Cristian, el escenario es tuyo. Bienvenido también. Muchas gracias, Vane. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse en la sesión de hoy. Agradecerles un montón. Sé que viernes, como bien lo decía Vane, es un día complicado, un horario complicado, pero voy a intentar que sea un cierre productivo de su semana, seguramente como la imagino que la han tenido. Y más que todo, hablando desde una vista distinta de lo que pueden haber escuchado quizás sobre OKRs. Les voy a empezar a compartir y empezamos la sesión, ¿sí? No sé si ya ven mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Perfecto. Ya se ve. Bienvenidos. Esta es una, ya vemos así, es la tangibilización de un ensayo que venimos haciendo hace ya varios años con Agile Quest, que es la empresa con la que comúnmente trabajamos temas de agilidad. Me presento, mi nombre es Cristian, he podido acompañar muchas organizaciones a lo largo de Latinoamérica haciendo OKRs, tanto a niveles operativos, a nivel táctico, los últimos 3 años acompañando a muchos directorios a trabajar y a involucrarse en su proceso de OKRs. Dentro de estos años hemos podido experimentar cosas que van más allá de lo que técnicamente hemos entendido como OKRs desde el libro, ¿no? Desde la teoría que seguramente llegamos muchos. Entonces, mucho de lo que les voy a compartir un poco hoy han sido lecciones aprendidas, han sido éxitos, han sido fracasos, han sido formas distintas de repensar la forma que hemos venido estructurando nuestros objetivos y nuestros resultados clave. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que encontramos positivo dentro de los OKR, ¿no? Como lo decían, en la agilidad siempre volvemos a las bases, ¿no? Creo que el haber iniciado con un libro que de cierta manera nos contaba la historia de cómo habían surgido y cómo esto fue evolucionando a lo largo de los años fue bastante positivo. Esto nos permitió de cierta manera conectar a la compañía, entender el impacto con el cual nosotros estábamos ingresando en un entorno distinto. Recuerden que esta forma de trabajo podemos trazarla incluso hasta los años 50, ¿no? Desde todo el proceso de gestión por objetivos, incluso de Peter Drucker, ¿no? Y ha ido evolucionando con los años. Y hoy, evidentemente, el modelo que hoy se estructura de OKRs es bastante distinto incluso al que se puede encontrar en el libro de OKRs, ¿no? En ese intento de irlos como estructurando de manera distinta, incluso una propuesta de Larry Page de incluir, por ejemplo, los FR, que son las siglas de conversaciones, feedback y reconocimientos, dentro de esta capacidad o entendimiento de ir agilizando el proceso, de ir volcando nuevamente hacia las personas el modelo de gestión por objetivos, ¿sí? Y de cierta manera nos ha permitido como explorar lecciones aprendidas a lo largo de los últimos 20 años de ir trabajando como quieres. Evidentemente sabemos que esto no es nuevo, tampoco es un modelo novedoso, toca varios frentes que vienen estructurándose de cierta manera desde varias metodologías o formas de trabajo que llevaron a que los OKR sean un conjunto de cosas interesantes, ¿no? Entonces, creo que eso hicimos bien, creo que hicimos bien con tener buenas bases. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa de que no necesariamente lo que empezamos a sumar a nuestras organizaciones era positivo, ¿no? Entonces, quiero empezar brevemente entendiendo en qué de pronto nos empezamos a equivocar cuando adoptamos un OKR, ¿no? Primero, hablamos mucho de la cascada, ¿no? En un momento en donde nuestro contexto era
era más complicado que complejo, es decir, teníamos soluciones conocidas, muchas veces el cascadear el sistema ayudaba. Pero hoy en día, entendiendo que tenemos organizaciones gigantes, me ha tocado trabajar en organizaciones de más de 120.000 personas, en donde imagínense generar una cascada es imposible por el tema de los tiempos. Sí, me refiero a la cascada de ir como trabajando en los múltiples niveles, ¿no? Entonces es súper importante empezar a distinguir que no necesariamente en un entorno a escala los OKRs pueden ser cascadeables, por ejemplo, o que de cierta manera la forma en la que hemos construido los OKRs han sido necesariamente la correcta. En un momento el libro incluso nos trae muchos ejemplos ligados hacia las iniciativas, hacia los hitos, hacia los proyectos, hacia el entregable, ¿no? Hacia las salidas, ¿no? Y no necesariamente no, lo hemos ido enfocando desde el inicio con una mirada hacia el outcome, hacia el impacto que estamos generando, que es mucho de la tendencia que hoy en día estamos viendo en las organizaciones, ¿no? OKRs más estructurados hacia el impacto o hacia el outcome que se genera. La dimensión de el entender que los OKRs son una hipótesis de negocio, ¿no? Durante mucho tiempo hemos venido apretando a los equipos con el tema del cumplimiento de los OKRs, pero no entendemos realmente que esto es un sistema de hipótesis de negocio que se estructuran en base a ciertos supuestos, ¿no? Supuestos que están en función a mi expectativa o la expectativa de los líderes de la organización de llegar o alcanzar ciertos objetivos, de implementar ciertas métricas del total de métricas que tenemos para poder ir haciéndole seguimiento y además identificar ciertas iniciativas que van a ser estructuradas y que deberían mover tanto resultados como objetivos. Entonces, cada es parte de la estructura del andamiaje que se construye en OKR es una hipótesis. Entonces nosotros estamos buscando entender el cumplimiento como una forma de validar la hipótesis, cuando realmente no. Técnicamente los OKRs deberían validarse, no deberían cumplirse como tal, porque estaría asegurando de que va a ser algo que sí o sí se va a cumplir o que se puede cumplir. Es simplemente una aspiración y que esa aspiración define un poco las líneas de decisiones de la organización. Evidentemente el no pensar en esta integración, ¿no? Hoy en día el sistema de alineamiento de un OKR ya no es solo horizontal y vertical. Hablamos de un alineamiento omnidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente necesitamos las líneas pares o los equipos pares para alinearnos, sino también necesitamos estructurarnos hacia el negocio y necesitamos estructurarnos hacia los diversos stakeholders. Hoy en día no se necesita necesariamente tener todos los niveles de OKRs, sino que vamos a ir estructurándola en función al nivel en el que nos encontremos y que nuestro principal medio de alineamiento van a ser nuestros stakeholders. Por eso les voy adelantando, para mí los OKRs, más que un modelo de gestión de gobierno de decisiones, es un modelo de conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que devolvamos el negocio a los equipos. Les hemos dado mucha parte técnica que es súper bueno, pero lamentablemente los hemos alejado del negocio. Nos hemos acostumbrado a hablar no solo en lenguaje técnico, pero no los ayudamos a entender el negocio, a entender las prioridades, a entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Solo nos enfocamos en métricas que muchas veces son no tan eficientes como, por ejemplo, los puntos de historia, y no los ayudamos a entender el EBITDA, no los ayudamos a entender el retorno de inversión, no los ayudamos a entender al cliente para saber qué tan satisfecho está. Entonces, para nosotros, entender los OKRs hoy en día es tener simplemente una excusa para llevar el negocio a la mesa de conversación de los equipos. Entonces, muy por encima de el entender cuáles son nuestros verdaderos objetivos, vamos a entender cuáles son nuestras prioridades de negocio y en torno a qué vamos a tomar decisiones. En la medida que eso pueda sostener un OKR, el ejercicio de diseño va a estar bien estructurado. Si solamente nos preocupamos en que el objetivo cumpla 7 o 8 checklists o los resultados clave cumplan lo mismo, no estamos validando, no estamos realmente entendiendo el poder de los OKRs, sino tienen que ver con la estructura, sino tienen que ver con las conversaciones que se generan, con el alineamiento
con el entendimiento de negocio, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Y también entendiendo de que al ser una hipótesis, esta hipótesis está basada en ciertos supuestos. Uno de estos supuestos es la capacidad de conectar y de abarcar ciertos proyectos o iniciativas ya presupuestadas o por presupuestar que van a apalancar estos OKRs. Muchas veces tenemos unos OKRs que no entendemos con métricas que muchas veces no utilizamos y buscando ser movidas por proyectos que ya han sido predefinidos, ¿no? Cuando primero necesitamos identificar qué es lo que necesitamos para saber cómo lo vamos a lograr. Hoy muchas organizaciones primero definen qué es lo que van a hacer para después pensar o repensar qué es lo que van a lograr, ¿no? Y el tener OKRs a partir de iniciativas ya presupuestadas o ya establecidas. Entonces, el reto de realmente pensar de manera, tener esta mentalidad de hipótesis, esta mentalidad de eficiencia, tiene que ver con empezar a definir primero tus objetivos, las metas que vas a alcanzar, para luego empezar a elegir cuáles van a ser los proyectos o iniciativas que vas a ir sumando o experimentos, porque finalmente si tú tienes una hipótesis, la hipótesis se valida con experimento. Ese entendimiento de el trabajo como hipótesis lo hemos perdido, ¿no? Entonces creo que una de las excusas para poderlos recuperar tiene que ver justamente con el entender correctamente los OKRs, ¿no? El hecho de pensar en el diseño y no en la operación, ¿no? Un OKR bueno realmente es el OKR que te sirve para tomar decisiones en el día a día de tus equipos. Si de pronto simplemente te tomaste unas 5 horas en definir tus OKRs al inicio del trimestre y los terminaste y no los volviste a tomar hasta el final del trimestre para generar un reporte hacia alguien que va a necesitar esos datos, probablemente estés invirtiendo en OKRs por gusto, ¿no? Estés tirando tu plata al agua. ¿Por qué? Porque además entendemos que los OKRs son un modelo caro de gestión, a diferencia de los KPIs, en donde teníamos a un señor que a partir de indicadores y de estadística llegaba a poner ciertas metas y estas iban a ser comunicadas a tus líderes y los líderes comunicándoselas a ustedes, en donde el involucramiento de hora hombre es muy corto. En un sistema de OKRs hablamos de un sistema colectivo de decisión. Esto implica que hayan muchas personas que se encarguen justamente de colaborar con este proceso. Esto implica que a más horas hombres, más costoso es el sistema. Y si no lo utilizamos, estamos cambiando simplemente por X motivo un sistema que puede ser más eficiente que los OKRs y no estamos realmente tomando la decisión correcta en torno a la necesidad de implementabilidad de este sistema, ¿no? Estamos como optando por lo que queremos o buscamos tener. Entonces eso es súper importante también tener en consideración. La data es importante, ¿no? Nosotros desde Agile Quest venimos 2 años haciendo un reporte y nos estamos dando cuenta de que la mayoría de adopciones de OKRs hoy en día dejan a los equipos la tarea de poder hacerse cargo de la data, ¿no? Y entendemos que de cierta manera los equipos están generalmente saturados, sobresaturados de trabajo y le estamos agregando más una capa de gestión administrativa más. Entonces, de alguna u otra manera, algo voy a tener que desatender para poder atender esta data y no necesariamente los equipos son especialistas. Mucho de la recurrencia de preguntas que nos llegan a través de el entender los OKRs está, oye, no tengo data, ¿qué hago? ¿De dónde recurro? ¿Cómo sé que esta meta que estoy colocando realmente es un 12 y no es un 5? Entonces, todas esas preguntas suelen ser muy recurrentes porque de alguna u otra manera llevamos a los equipos la gestión de la data cuando la organización, que es la que maneja grandes cantidades de data, debería ser de alguna u otra manera la responsable de poder alimentar esto. El problema es que no tenemos una gestión robusta de gestión de la información que tenga de alguna u otra manera la capacidad de poder ir cambiando indicadores o métricas cada cierto tiempo. Entonces, eso termina en una decisión facilista de llevar a los equipos esa responsabilidad y ser adicionalmente un motivo más para dejar de querer a los OKRs, ¿no? Porque me dan más trabajo simplemente. Otro de los temas que de pronto estamos fallando es que nos hemos llenado de roles, ¿no? Pensamos de que cualquier ejercicio de adopción implica tener más roles, generar más capa administrativa y ganar más. Y pues, sobre todo para las consultoras. Y no necesariamente esto es
es algo que necesitamos tener, ¿no? Creemos que el foco o el nacimiento de los OKRs tienen que ver más con un sistema lean, con un sistema de eficiencia, porque por sí mismo es caro. Entonces, más bien es cómo involucramos a las personas para que vayan repartiéndose ciertas actividades fundamentales para la gestión de los OKRs y que no necesariamente tengamos que tener algún rol como un OKR champion, como un OKR coach, porque de alguna u otra manera no son necesarios, ¿no? El equipo puede entender el negocio bien liderado y una vez que entiende el negocio, el sistema debe encargarse de la ejecución. Nosotros no necesitamos provocar al sistema, necesitamos crear más bien sistemas que se encarguen de hacer el trabajo que tiene hoy en día un OKR coach, un OKR master, un OKR lo que fuese, ¿no? Entonces el reto no está en tener más roles, sino el reto está en crear sistemas que se hagan cargo de todo este seguimiento y todo este proceso de trabajo. El dimensionar el costo, ¿no? Ya les decía internamente, los OKR son súper caros y se ha vuelto ya casi una moda. Yo diría hace unos años decía que los OKRs iban a ser el siguiente Scrum, ¿no? En el que todas las organizaciones querían hacerlo, que todas las organizaciones querían lograrlo y que de alguna otra manera la misma necesidad haya de que las adopciones sean no necesariamente tan prolijas, ¿no? Hoy en día llevamos la locura de llevar OKRs hasta incluso a nivel personal, cuando entendemos de que los OKRs debe ser un ejercicio integrador y más bien lo estamos haciendo o estamos separando a los equipos, estamos creando nuevos hilos ágiles con OKRs y la verdad que es un gran reto que tenemos en ir generando sistemas, estructuras que nos permita a potenciar con los OKRs la colectividad o el trabajo colectivo y no profundizar en los hilos que muchas organizaciones los llevan hasta esos niveles, ¿no? Yo les decía, hace unos pocos años estuve trabajando con una organización que tenía más de 100.000 personas, porque tenía una alcance bastante importante regional, ¿no? Y ellos tenían cerca de 16 escalas jerárquicas, ¿no? Imagínense la locura que en un trimestre podríamos llegar desde el nivel de negocio hasta el nivel el nivel 16 de trabajo, ¿no? Es una locura, no se puede, es imposible, ¿no? Entonces, solamente el hecho de llegar al nivel 3 o nivel 4 ya había pasado el trimestre, entonces no tenía sentido llegar y cascadear todo el sistema. Necesitamos implementar un sistema más ágil que implique que no necesariamente todos necesiten OKRs en todo momento y ya lo vamos a conversar un poquito sobre esto. Entonces, el entender cuáles son los beneficios debería ser una de las oportunidades que deberíamos tener nosotros para empezar no solamente a adoptar OKR, sino cualquier otro marco. Nuestro reto está en demostrar que lo que estamos haciendo va a generarnos, no va a llevarnos a un mejor lugar del que hoy estamos, porque si no, no tiene sentido hacerlo. Si yo estoy generando una inversión de tiempo y dinero para poder adoptar un marco o un modelo como OKRs, ese modelo debe generarme algún tipo de rentabilidad. Si no puedo identificar la rentabilidad o el retorno que pueda tener de ese modelo, lamentablemente es mejor no tenerlo, porque no estoy preparado para el modelo, no lo estoy entendiendo y generalmente no estoy generando el impacto que necesito, ¿no? Entonces, si no lo puedo identificar, no estoy preparado, no es momento. Entonces, necesitamos llevar a las organizaciones a entender de que estas adopciones necesitan ser estudiadas, que necesitan ser determinadas por un modelo económico de inversión y que este modelo de inversión, si representa y te genera la rentabilidad que estás buscando tener, vas a invertir ese tiempo para poder hacerlo. Pero si realmente no puedes identificar cuánto va a haber de retorno por tus OKRs, lamentablemente o no estás preparado o no es el momento para poder hacerlo. Entonces, hay que repensar eso y vamos a conversar un poquito a lo largo de la sesión sobre eso también. Y esto es lo que les decía al inicio, ¿no? Para mí los OKRs son un modelo de conversación. No están diseñados para ser un modelo de objetivos y resultados como excusa, ¿no? Sino lo que buscamos es que las conversaciones que se generen en torno a los OKR nos ayuden a tomar mejores decisiones, que el equipo esté más informado de cuáles son las prioridades del negocio, qué necesitan nuestros principales stakeholders, cómo le genero valor al negocio, cómo aporto valor. Esto deben ser un medio para poder visibilizar el valor que genera el equipo. Si hoy no somos capaces de visibilizar eso y solamente tenemos una gran lista de deseos o actividades que vamos a generar durante el trimestre, entonces no estoy generando o no estoy construyendo guiarse la manera en la que me van a generar mejores beneficios y ahí deberíamos repensar lo que estamos haciendo. Hasta aquí seguramente cualquier pregunta que tengan, por favor, encantado de que la puedan dejar en el chat.
Es súper importante que nos dejen sus preguntas porque seguramente alguna vez van a toparse con algunos problemas hoy, mañana o en el momento que les toque, ¿no? Porque creo que los OKRs hoy están resolviendo un problema que veníamos arrastrando y es cómo sé que, por ejemplo, mis implementaciones o adopciones o transformaciones organizacionales tan caras que tengo me van a generar algún tipo de retorno. Hoy los líderes están cuestionando el costo de la agilidad, mm, o mejor dicho, de la agilidad y de los agilistas, ¿no? Entonces, si yo no logro identificar el valor de retorno o el valor de impacto de estas iniciativas, no van a ser financiadas. Estamos en una época de crisis en donde lo que estamos buscando tener es un espacio que técnicamente sea bueno para poder invertir, ¿no? Entonces, si las marcos o herramientas que hoy estamos adoptando van a permitirnos llegar a un lugar mejor y podemos identificar cuál es ese gap de mejora y lo podemos cuantificar, probablemente sea una buena oportunidad y sea una buena decisión. Por ahí me pregunta Belén por interno, ¿no? ¿Cuáles son los significados de OKRs y CFRs? OKR son las siglas de objetivos y resultados clave en su traducción al inglés. ¿Sí? Y CFR son las siglas de conversaciones, feedback y reconocimiento, ¿sí? Conversaciones, feedback y reconocimiento. Los invito por ahí a sumarse a poder seguir explorando sobre estos temas. No va a ser el foco de esta conversación, pero de pronto sí va a ser importante, ¿sí? Por ahí Silvia nos dice, ¿creen que falló también el change management para implementar OKRs? Y yo creo que fallamos todos, ¿no? Todos los que estamos involucrados de cierta manera en el proceso, creo que nos faltó explorar un poco más. Creo que muchas veces solo estamos copiando las cosas que vemos o que escuchamos o que descubrimos en alguna presentación, algún libro, ¿no? Creo que nos faltó explorar, mejorar. Hay muchas implementaciones muy apegadas al libro estructurando y entendiendo que ese libro se escribió hace unos 15 años, ¿sí? Ya hace unos 15 años y trae ejemplos de hace 30 años. Entonces, en esos 30 años, evidentemente, ha habido una evolución y muy grande por la misma necesidad de las organizaciones, ¿no? Entonces, tiene un modelo distinto y creo que en general todos hemos sido de cierta parte responsables por no ser lo suficientemente... Sí, pues prolijos al momento de elegir las formas en las que vamos a operar y que estas formas que vamos a operar, que pueden ser agilidad, que pueden ser lean, que pueden ser cualquier otro marco, no vayamos identificando el valor que estamos generando. Por eso es que hemos necesitado una capa distinta de conversación en donde de cierta manera reenfoque nuevamente las decisiones de negocio en el valor que estamos generando y hoy los OKRs están como siendo esta forma responsable de poder tomar decisiones. Muchas gracias, Jason. Leonor nos dice, ¿habría forma de incorporar los OKRs en las organizaciones sin tratar de incorporar términos adicionales que den complejidad a la adopción? Sí, claro que sí. O sea, así como en agilidad, yo siempre les digo, no traten de vender OKRs. Su foco no es vender OKRs, su foco es vender conversaciones, es tener, identificar el foco de negocio, identificar las prioridades de negocio y con eso tomar decisiones. Si hoy le llamas objetivo, lo puedes llamar como otra cosa, pero necesitas saber el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué es lo que quieres alcanzar, ¿no? Y si quieres no les puedes llamar resultados clave, les puedes llamar KPI si es que te sientes más cómodo. Súper, el tema no está en la nomenclatura, el tema está en que entiendas qué es lo que debe ir ahí. Y en este tema de los resultados clave, un indicador que hable del valor que le está generando el negocio o que hablen del valor que le está generando el cliente o ambos. ¿Sí? Entonces, el reto está en eso, en que independientemente de las siglas y que sea o no un modelo actual o no, es que tomemos esto como una excusa para realmente enfocarnos en lo importante. Yo les decía, para mí lo importante es el entendimiento del negocio por parte de los equipos. Alejandra, por ahí nos dice, en el caso de la implementación de los proyectos, sea parte de los resultados, ¿vale tomar los resultados de proyectos como OKRs, Alejandra? Yo diría técnicamente que los OKRs están estructurados para que el foco de atención esté en el equipo y no esté en la iniciativa.
Es decir, no deberíamos tener OKRs para proyectos, no deberíamos tener OKRs para personas, sino el centro de atención es el equipo, porque quien genera valor es el equipo, ¿no? Entonces, sí es importante entender de que la única fuente de valor que un equipo genera no solamente es lo que hace, ¿sí? Es decir, no solamente son los proyectos en los que interviene, sino también la forma en la que interactúa con sus stakeholders. Ahí también hay valor, la calidad en la que el trabajo que genera tiene, la forma en la que involucras a los stakeholders o incluso en la que involucras a tu cliente para desarrollar el producto o el servicio que estás produciendo. Entonces, creo que hay múltiples estadios, hay múltiples conexiones que te pueden llevar a generar valor más allá de la iniciativa per se que te mueve o que te le da sentido al trabajo de tu equipo. Entonces, creo que eso es súper importante porque salimos de la etapa de el qué es lo que voy a hacer para enfocarme en el qué es lo que quiero lograr y en ese contexto en el que funcionan bien los OKRs. ¿Podría yo un hito de proyecto colocarlo como un resultado clave? La respuesta es sí. No es un método y eso también es importante. Los OKRs no son un método, ya es un modelo de toma de decisiones principalmente. ¿Por qué no es un método? Porque si asumimos que es un método, asumimos también que hay un paso a paso, que hay una serie de pasos consecutivos lógicos, ¿no? Y no necesariamente es así, eso es muy iterativo, es muy cambiante. Hablamos de personas y las personas no son lineales, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema, de un modelo más sistémico de trabajo, de toma de decisiones y que involucra a ciertos actores, ¿no? Entonces sí es importante, pero vuelvo ¿no? al tema y a la pregunta, ¿no? Los proyectos, o puedo identificar un proyecto como un resultado clave y les decía que la respuesta es sí. ¿Por qué o cuándo? Cuando de pronto yo entiendo de que este proyecto, la visibilidad de este proyecto es estratégico para el negocio. Es una apuesta estratégica para visibilizar un trabajo más que un resultado clave. ¿Es válido tenerlo como un resultado clave? Sí, pero la única forma que le vas a poder hacer seguimiento probablemente es un 0 o un 100, porque un proyecto es así. Lo empiezas, lo terminas. Mientras lo estás ejecutando es un 0, porque no genera valor normalmente. Cuando lo implementas o cuando lo terminas o cuando lo ejecutas, ahí te generas el avance. Porque por más que tú en tu plan hayas definido que vas avanzando un 10% y no has entregado absolutamente nada, simplemente estás en etapa de discovery y diseño, sigue siendo un 0, ¿no? Entonces sigues impactando 0 en el negocio, sigues impactando 0 en tu cliente y entonces el valor no está representado. Por eso es que no es un resultado claro. Ya, ya bueno, ahí les he respondido todas las preguntas que nos tenían por ahí. Igual pueden dejarnos sus preguntas y seguramente seguiremos conversando, ¿sí? Em, Ahora, ¿cuál es esta mirada importante que les iba como a compartir de esta nueva forma de ver los OKRs, ¿no? Primero de que evidentemente los OKRs necesitan de una estrategia, no son la estrategia. La estrategia se define primero a partir de un alineamiento de tu visión, tu misión, tus valores y tus prioridades. Generalmente las prioridades o temas estratégicos son las que dan vida a los OKRs. Cada tema estratégico podría identificar o podría dar paso a un objetivo y esos objetivos ser medidos a partir de métricas que se enfoquen en representar el valor de cliente o el valor que le genera al negocio. Esta información representa una especie de puente para poder operar, ¿no? Un puente, ¿por qué? Porque debería conectar lo que yo quiero con lo que yo voy a hacer, ¿no? En la medida que esa conexión sea lo suficientemente clara y oportuna, probablemente lo que transite por ahí sea valor. Pero ¿qué pasa cuando yo estructuro mal mis OKRs? Cuando yo de pronto tengo la posibilidad de tener resultados clave como hitos, como proyectos, como lo que fuese, ya como en salidas, lo que va a pasar es que mi operación se reduce. Entonces, yo no tengo un puente de priorización. Yo lo que estoy diciendo es que voy a hacer algo, pero no estoy diciéndolo por qué o no estoy diciendo qué es lo que voy a impactar. Entonces, el trabajo se vuelve importante cuando realmente es un medio. Mi operación es un medio para lograr mis beneficios. Esos beneficios están representados como valor de cliente o como valor de negocio. Y realmente lo importante no es lo que hago, lo importante es lo que logro. Y el objetivo de tener OKRs es justamente enfocarse en lo que logro. La data es fundamental. Yo les decía que en esta compañía en la que trabajé de cientos, de decenas de miles de personas, uno de los grandes retos estaba en cómo generar un sistema lo suficientemente robusto que pueda cambiar.
¿Por qué? Algo que yo he notado mucho en las implementaciones es que hoy en día tenemos OKRs que son extrapolables y es una locura, la verdad. ¿A qué me refiero con extrapolables? Yo tengo un OKR que defino por un trimestre y en el siguiente trimestre lo que hago es simplemente aumentar el ratio o la meta de mis resultados clave y ya salí. Y el siguiente trimestre, el tercero, hago lo mismo, ¿no? Estos 5 resultados clave que tengo en el año, les aumento el indicador y simplemente avanzo. Eso no son OKRs. Cada OKR tiene un objetivo por sí mismo, ¿no? Yo el tener objetivos como quiero ser sostenible, ¿no? Eso no es un objetivo, eso probablemente es parte del ADN de tu organización. Hoy vas a querer ser sostenible, mañana quieres ser sostenible, en 3 meses quieres ser sostenible, en 10 años quieres ser sostenible. Entonces, no es un objetivo, ¿no? El objetivo es algo que tú puedes alcanzar, que tú puedes validar. Quiero ser la mejor lugar para trabajar en México en el 2024. Perfecto, eso es algo que tú puedes validar, que puedes verificar el término. No, no es algo que vas a poder ir arrastrando durante tantos años. Tu meta simplemente es el 2024 y es algo que tú puedes validar que se va a cumplir. Pero es algo que de alguna u otra forma tiene un contexto de inicio, tiene un contexto de fin. Eso es un objetivo. No es algo que tú vas a hacer durante toda tu vida, ¿no? Entonces, probablemente si ustedes tienen OKRs que cada trimestre simplemente lo único que cambia son las metas, han definido mal su OKR. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en este nuevo modelo está en dejar de pensar en las actividades como resultados clave, como formas de ir validando el cumplimiento y estar enfocándonos más bien en entender dos frentes, ¿no? El valor que yo les voy a generar al cliente, que está generalmente estructurado como o entendido como el outcome, ¿sí? El valor que le estoy generando al cliente, que generalmente está ligado a satisfacción, NPS, entre otros y el impacto que le voy a generar al negocio, cuánto hago de rentabilidad, cuánto genero de retorno, cuánto muevo mi payback o el tiempo de retorno, o los tiempos que puedo generar internamente para poder mejorar un proceso, ¿no? Entonces, o los ahorros que voy a generar o los ingresos que voy a generar. Hay múltiples indicadores de impacto, ¿no? Un buen OKR debe tener ambos frentes. Nunca debe abusar de solamente mirar el impacto, es decir, el modelo negocio, ni debe abusar solamente de tener el modelo cliente, es decir, solamente enfocarme en el cliente. Debe ser un equilibrio. Y el gran reto en estos OKR 2.0 está en que los OKR tengan estos dos frentes internamente equilibrados dependiendo de la necesidad del objetivo. ¿Sí? Entonces, por ahí eso es un tema súper importante, el que consideremos outcomes y impacto cuando definamos nuestros resultados clave. ¿Qué más? Tiene que ver con este tema de alineamiento, ¿no? Creo que hoy en día estamos entendiendo mejor que no necesariamente todos los OKR se pueden cascadear. ¿A qué me refiero con cascadear? Que pasa del objetivo de negocio y termina en el objetivo del equipo, ¿no? Probablemente si yo tengo, por ejemplo, un indicador del tipo ingresos y estoy trabajando con equipos comerciales, estos se pueden bajar, se pueden distribuir entre los múltiples equipos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un indicador del tipo NPS? ¿Ya? El NPS es un indicador solo y exclusivamente de negocio, ¿ya? Es decir, cuando hablo de negocio me hablo de la organización. El NPS es la clásica pregunta de, ¿recomendarías este producto o servicio a un familiar en una escala del 1 al 10, siendo 1 el más bajo, siendo 10 el más alto? Y sobre esto hay un ratio y sobre el ratio hay una recomendación. Evidentemente la recomendación tiene que ver con múltiples factores que van a hacer que tú puedas recomendar un producto o un servicio a un familiar: el costo del producto, la calidad de atención, los tiempos de despacho o los tiempos de entrega del producto y muchas otras variables que van a caer tangiblemente entre muchos equipos que se van a encargar de hacer esto. A esto nosotros le llamamos alineamiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de bajar el indicador, porque no se puede bajar simplemente porque el equipo no mueve completo el NPS. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, evaluamos a TI por la cantidad de ventas de la aplicación que diseñó, cuando no tiene absolutamente nada que ver. TI no es el responsable de las ventas. Tenemos un equipo comercial, tenemos un equipo de estrategia que de alguna u otra manera deberían hacerse de cargo de los indicadores que les corresponden gestionar o controlar. Los OKR se basan en eso. Yo debería tener un indicador que no, un resultado clave que no controlo, que no tengo parte de su ejecución. Entonces, volvemos a este ejemplo del NPS. Si tengo el NPS arriba y yo tengo un equipo, por ejemplo, de logística, yo sé que para mover el NPS voy a tener que reducir
no sé, de 10 horas del servicio de delivery a 5, ¿no? ¿Cuánto mueve el NPS? Probablemente sí es posible de saber, pero muchas veces no. Entonces, lo único que yo puedo garantizar es un alineamiento. Yo sé que si muevo como equipo de logística el tiempo de despacho, voy a mover el NPS de negocio. ¿Cuánto implica ese movimiento? Por ejemplo, que voy a reducir 5 horas, ya, ese tiempo de despacho. ¿Cuánto voy a reducir? Si reduzco 5 horas de mi tiempo de despacho, ¿en cuánto mueve el NPS? Es muy difícil de establecer, ¿no? Los OKRs no necesariamente siempre son una ciencia exacta, porque no necesariamente manejamos los mismos indicadores en todos los niveles. Eso es una de las cosas que hemos entendido, ya que no tenemos la capacidad ni la posibilidad de decir que uno más uno es 2. No siempre se puede a nivel de indicadores. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay indicadores que se mueven en múltiples niveles y no podemos hacer ese enganche. Pero sí yo puedo decir que si como equipo de logística reduzco la cantidad de tiempo de mi despacho a domicilio, probablemente impacte de cierta forma en mi NPS, pero no me voy a poner como equipo de logística la meta de mover el NPS porque es una locura, no lo muevo solo, no es el único factor que va a mover. Lo mismo hará el equipo de calidad o de compras, lo mismo hará el equipo comercial por el tema de ventas, lo mismo hará algunos otros equipos involucrados en todo el proceso, en toda la línea de valor o la cadena de valor de la generación de esa satisfacción, bueno, no satisfacción, de ese NPS, ¿no? Entonces, sí es importante entender esto, ¿no? No siempre estamos sujetos a la cascada, casi nunca podemos cascadear los OKRs. Mayormente hoy en día se habla de alineamiento de OKRs que tiene esta naturaleza que les estoy explicando ahora y no de la cascada per se. Los OKRs no se cascadean, los OKRs no se construyen de objetivo, resultado clave y mis resultados clave son mi objetivo del siguiente nivel. Eso es una locura, eso no existe. No se puede, no es posible, porque mi meta operativa, mi meta estratégica sigue siendo mi meta estratégica, pero sigue siendo un indicador. Mi objetivo tiene un fin cualitativo, no tiene un fin cuantitativo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a entender más los OKRs y creo que es uno de los retos en esta nueva, más que versión, en esta forma de irse actualizando, de ir entendiendo de que cada nivel necesita objetivos, necesita resultados clave que estén conectados entre sí. Esa forma de conexión le llamamos alineamiento, ¿sí? Siguiente punto, era lo que les decía, ¿no? Los OKR se cumplen o se validan. Si estamos hablando de una hipótesis, la naturaleza es que toda hipótesis se evalúa, ¿no? Yo les decía, cuando nosotros definimos un OKR, para definir el OKR probablemente lo primero que definimos son las prioridades estratégicas. Esas prioridades, por ejemplo, la prioridad en este año es la calidad de nuestros productos. Entonces, yo estableceré a partir de la calidad de los productos qué es lo que yo quiero lograr en los próximos 12 meses. Si estoy a nivel de, no sé, de logística, ¿no? Es mejorar el packing del producto, ¿no? Entonces, si es mejorar o la forma de recepción del producto, ¿no? Entonces, eso lo puedo medir con, no sé, por ahí con algún tipo de métrica, no sé, no se me ocurre ahorita, una métrica ligada a la forma o la calidad de recibo del producto en mis almacenes, ¿no? Entonces van a haber como formas en las que yo voy a estructurar, pero ese objetivo me va a dar pie a entender dos cosas. Primero, que para que ese objetivo se cumpla, el de calidad, probablemente yo voy a tener que empezar a enlistar qué factores van a intervenir en ese proceso. Cuando hablo de factores que intervienen, van a ser generalmente factores que yo controlo, es decir, que están dentro de mi campo de acción. Por ejemplo, el tema de la recepción, si estamos en logística, el tema de los tiempos de recepción, la rotación del inventario. Y van a haber como varios factores que van a hacer posible de que ese producto termine de calidad en las manos del cliente sin ningún tipo de imperfección, ¿no? Entonces, súper bien. Pero van a haber cosas que no controlo. Por ejemplo, el paro de transportistas que pasamos la semana pasada y que justo coincidió con mi entrega de productos. ¿Ya? Y que eso de alguna u otra manera nosotros no tenemos la capacidad de controlar, ¿no? Porque es un hecho externo, ¿ya? Entonces, cuando definimos un OKR, no solamente sumamos hechos internos, que desde ahí es donde nacen los OKRs, sino también sumamos hechos externos que van a impactar de cierta manera en el objetivo. Muchas veces eso no es visible y deberíamos empezar a visibilizar. La gestión de riesgos y de dependencias es
crítica a nivel de la gestión de OKRs. ¿Por qué? Porque aducimos, o sea, sabemos que un proyecto va a mover un resultado clave o una iniciativa va a mover un resultado clave y un resultado clave mueve un objetivo. La iniciativa, cualquier acción que genere que no se cumplen los tiempos esperados, probablemente haga que se retrase todo el sistema, ¿no? Entonces, hay factores externos que no controlamos y que necesitamos abordar. Esos factores se generan con un plan de riesgos, con un plan de dependencias y que les vamos a hacer seguimiento operativo seguramente durante la operación. Pero esto no lo controlamos. Entonces, desde ya, alguno de estos que quizás simplemente no podemos solucionar, terminen impactando el objetivo y por más que yo haya determinado mis OKRs, el objetivo no se cumpla. Entonces, no es tan lineal el hecho de entender de que para que podamos definir un objetivo tenemos que sí o sí mover y alcanzar nuestros resultados clave. Nosotros estamos trabajando en este segundo grupo, ¿no? En donde tenemos cosas que controlamos y que a partir de estos factores que controlamos podemos identificar cuál es el valor que están generando y cómo este valor puede de alguna u otra manera hacerle seguimiento al objetivo, ¿no? Entonces, esta es nuestra hipótesis, que de todos los factores posibles que tenemos para poder cumplir el objetivo, vamos a coger un puñado de 3, 4, hasta 5 factores que se van a convertir más adelante en indicadores y que esos indicadores los vamos a tener como resultados clave. ¿Cuál es el problema? Que estamos cogiendo un grupo de todo el universo que tenemos que controlar para mover ese objetivo. Eso lo convierte en una hipótesis de negocio. Estamos asumiendo de que de todas las cosas que hay que hacer en temas de satisfacción de cliente, tenemos que enfocarnos este trimestre para que nos vaya mejor en el tema de, no sé, la calidad de nuestros productos. Y de ese tema de calidad de nuestros productos nos vamos a enfocar en buscar que el producto que enviamos llegue impecable al cliente. Y de ese objetivo que estamos buscando tener, vamos a controlar ciertos indicadores. Entonces, si se dan cuenta, es una serie de supuestos que se van estructurando. Entonces, hay muchos vicios a nivel de esa estructura. Entonces, poder pretender de que eso es un hecho es una locura, ¿no? Por eso es que los OKRs se deberían validar. Esta hipótesis va a ser validada o no a partir de los experimentos que podamos tener. Esos experimentos llamamos iniciativas y esas iniciativas deberían ayudarnos a mover técnicamente la aguja de los indicadores y por ende los objetivos. Pero todo este sistema es un sistema de hipótesis. ¿No? Entonces, si no entendemos que eso es así, probablemente estemos latigando a nuestros equipos por cumplir los OKRs para supuestamente cumplir un objetivo que no necesariamente es lineal. Los OKRs no son lineales y eso hay que entender. Antes de entrar a esto, ¿hay preguntas? A ver. Pero estás diciendo que los OKR se definen por silos, no María Rosas. Lo que estoy diciendo es que es muy probable que los OKRs incrementen los silos. ¿Por qué? Porque pasa que tú le pones un objetivo, un OKR a un equipo y el equipo hace todo lo que puede para alcanzar su objetivo. Pero imagínate el OKR en una banca, y me pasa mucho, en una banca, el OKR del equipo de riesgos versus el OKR del equipo de ventas. En una compañía de banca, ambos están mirando cosas distintas generalmente. Todos tienen el mismo fin de vender, pero el equipo de riesgos está buscando que las ventas que se generan sean las menores posibles o los candidatos sujetos a venta a crédito sean los menores posibles o que sean solo los de la base y los vendedores están buscando vender. Entonces, cada uno va a mirar por su lado, porque tú les pusiste un objetivo de vender y al otro le pusiste un objetivo de cuidar su índice, su ratio de riesgo. Ambos tienen su objetivo, tienen sus metas, pero no necesariamente están conectados. Eso puede pasar mucho. Y a eso me refiero, María. No estoy diciendo que los OKR se definen por silos, sino que generan silos o que pueden generar silos si no tenemos un sistema estructurado de conversaciones. Si no hemos entendido que para poder definir, por ejemplo, los OKR de este sistema bancario, debo juntar al equipo de ventas y debo juntar al equipo de riesgos para que planeen objetivos en común. Entonces, si eso no es posible, probablemente no estén bien estructurados, María, los OKRs. A eso me refería. ¿Ok? Alejandra, ¿no? Dice, es decir, ni siquiera mis metas para el business plan se convierten en indicadores, aunque se tenga una redacción explícita como entrega de 20 productos de inteligencia artificial a lo largo del año.
siempre conllevar un análisis en donde hay que añadir una métrica adicional al entregable. Bueno, a ver, primero que eso no es tu meta. Ya, eso es un medio para lograr algo, ¿no? La entrega de 20 productos es un medio. ¿Qué es lo que quieres lograr al entregar 20 productos al año con inteligencia artificial? Finalmente, no sé, ah, tener a un cliente más fiel, fidelizar a tu cliente. Entonces, tu objetivo no es ese, ese es un resultado clave de un objetivo que va más allá, que es la fidelización de tu cliente. Pues tu verdadero objetivo no es entregar 20 productos con inteligencia artificial, es que fidelices a tu cliente. Y para que fidelices a tu cliente, no solamente te necesitas generar esos 20 productos, sino necesitas generar otras formas u otros medios para poder fidelizar a ese cliente. Entonces, ahí es donde se estructura la idea estratégica, ¿no? No en la meta. Lamentablemente hoy estamos como pensando mucho en los objetivos SMART. Los OKRs son SMART. Los objetivos de los OKRs no son medibles. Los resultados clave son medibles. Hay que verlos como un todo. Iniciativas serían, las iniciativas en SAFe serían las épicas, ¿no? Dice, la verdad que llamamos iniciativas a épicas, historias de usuario, proyectos, etcétera, un conjunto de unidades de trabajo, ¿no? Para hacer como más específico y generalizar, no por tamaño, o nomenclatura, sino simplemente por identificar al trabajo por hacer, ¿sí? A eso me refiero con iniciativas, Leonardo. Silvia. O sea, cada equipo debe tener un profundo análisis para obtener OKRs, pero dentro de cada OKRs hay iniciativas y resultados medibles independientemente. Ando cerca, muy cerca, Belén. Así es. Gracias por darle el tono de frustración exactamente a lo que siento. Nada, Alejandra. Aquí a la orden siempre. Entonces, muchas gracias. Cascada de alineamiento. Ya, esto tiene que ver con un modelo que solemos utilizar mucho en Agile Quest, que tiene que ver con la forma en la de estructurar y acercarnos un poco a las metas, ¿sí? Esto es muy sencillo, es una herramienta súper sencilla que nos puede dar algo de visibilidad hacia las metas y a las estructuras lógicas de presentar proyectos que estén alineados a lo que estamos buscando. Si ustedes se ven en este cuadro, tenemos varios frentes. Por aquí en las columnas, ustedes ven objetivos, ¿no? Estos objetivos pertenecen a el O del OKR. Del OKR 1, que en este es el plomo clarito, y el plomo más oscuro es el objetivo 2. Imaginemos que para este ejemplo, este equipo tiene solo dos OKRs y cada uno de sus OKRs tiene tres resultados clave. Del objetivo 1, resultado clave 1, 2 y 3. Y del objetivo 2 también resultado clave 1, 2 y 3. Y en la primera columna tengo toda la lista de iniciativas. Y cuando me refiero a iniciativas, como por eso les decía, puede ser cualquier acción de trabajo. La intención es que sea una acción de trabajo que me tome tiempo, ¿no? No voy a estar midiendo una actividad, sino probablemente una épica, un feature a lo mucho, si estamos en temas técnicos, o un proyecto que no tenga una duración menor a quizás 15 días, ¿sí? La intención es que podamos como efectuar todo este sistema de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos las iniciativas enlistadas y lo que vamos a hacer generalmente es que, por ejemplo, aquí el cumplimiento de este resultado clave generalmente está en un 100%, es decir, esto debería sumarme un 100%. ¿Qué implica? Que cada iniciativa sea comparada con cada uno de los resultados clave que tengo. Iniciativa 1 versus KPI 1 versus resultado clave 1, iniciativa 1 versus resultado clave 2, iniciativa 1 versus resultado clave 3, iniciativa 1 versus resultado clave 1, el objetivo 2 y así sucesivamente. ¿Por qué le dices contra, Cristian? Ah, porque lo que estamos haciendo es saber cuánto en promedio esta iniciativa va a mover determinado resultado clave. Es decir, si yo ejecuto esta iniciativa en una estimación normal, ¿ya? ¿Cuánto debería mover este resultado clave al terminarse esta iniciativa? Entonces, yo asumo, y aquí simplemente es una estimación, yo asumo de que es un 15% y asumo de que a este resultado clave 2 no le impacta, por eso encuentran una X, pero a este resultado clave 3 sí, un 12%, y a esta iniciativa, y al resultado clave 1, el objetivo 2, un 3%, y al resultado clave 2, un 2%, y al resultado clave 3 hay un X, ¿no? Aquí me he confundido, le puse iniciativa, no es un X, no le impacta. Entonces, lo que estoy haciendo es una evaluación, que le llamamos una evaluación horizontal, ¿ya? Es decir, comparando iniciativas con resultados clave. Y lo que estoy preguntándome principalmente es cuánto le están impactando, si le impacta primero y cuánto, ¿no? Evidentemente, esto es una estimación. ¿Qué me va a generar? Primero, una evaluación completa de mis proyectos.
Y si yo empiezo a hacer una suma, en este caso vertical, yo empiezo a saber si con las iniciativas que yo tengo puedo cumplir el alcance de este resultado clave que estoy evaluando. Es decir, si yo tengo aquí mover o incrementar en 12% mi índice de satisfacción, entonces yo puedo ver si con estas iniciativas de aquí tengo el alcance suficiente para mover en 12% esto. Si es un 12%, aquí sumará un 100, ¿no? Si esto le mueve un 15, esto le mueve un 20, esto le mueve un 18, esto le mueve un 35. O es quizás una iniciativa de retorno de inversión, o es una iniciativa de ingreso. Tengo que traer 3 millones de dólares a la compañía en los próximos 3 meses. Ok, ¿cuánto mueve o cuánto trae la iniciativa 1? 2% de esos 10, de esos 3 millones. ¿Cuánto trae la iniciativa 4? 23%. La iniciativa 5, 28 y la iniciativa 6, 4%. Entonces, yo debería estructurar esto para saber si con lo que tengo presupuestado, con mis iniciativas que yo tengo la capacidad de mover estos resultados clave. Este es el doble check que muchas organizaciones ya están utilizando para poder ir validando. ¿De dónde sale esta data? La primera y clásica pregunta, evidentemente, de algo que llamamos casos de negocio. Entonces podemos empezar a utilizar casos de negocio que nos permitan a nosotros tener un poco más de información para saber e ir validando un poco el trabajo que se va generando. Evidentemente, esta evaluación es por el lapso de tiempo del resultado clave y no es por el lapso de vida del ciclo de vida de la iniciativa, ¿no? Pero esta iniciativa puede ser implementada en 10 años y no voy a evaluarlo por los 10 años, sino evalúo el tramo que yo estoy estructurando dentro de mis OKR. Si este tramo es trimestral, entonces lo que evalúo es el backlog de los próximos 3 meses. Entonces, eso lo que nos permite es tener primero una doble vista, una vista de cuál es la iniciativa más importante, porque van a haber alguna de estas que le impacte a muchos resultados clave, más que otras. Entonces, eso es como mi cadena crítica, ¿no? Que tengo que buscar que lo mínimo posible se impacte o se retrase ese proyecto, porque seguramente nos va a impactar y mover mucho los OKRs. Y voy identificando cuáles son mis proyectos o iniciativas más prioritarias. A eso le llamamos un análisis horizontal. Y un análisis vertical tiene que ver con si con lo que tengo, como les decía, soy capaz de cumplir esto que estoy buscando tener. Ese es el reto. ¿Qué es lo importante? Que además, y eso es uno de los temas por los cuales le hablamos de validación de OKR, sino de cumplimiento, que hablamos siempre de cierta aspiracionalidad del cumplimiento de los resultados clave, es decir, deben ser más retadores de lo que normalmente deberían ser o son. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que no necesariamente haya un cumplimiento de un 100% de un resultado clave. Cristian, ¿cuánto es entonces el mínimo? ¿60, 70, 40? ¿Quién da más, quién da menos? No, no. El reto está en saber cuánto riesgo es capaz de asumir un equipo. Mientras tengas más acciones que involucren o que lleven al equipo a correr menos riesgos, por ejemplo, modelos de compensación, probablemente el riesgo que asuma es muy poco. Es decir, que seamos muy pesimistas al momento de hacer estimaciones. Si de pronto no hay restricciones para esa asunción del riesgo, es muy probable de que el equipo no necesariamente llegue a un 100%, sino que quizás se quede en un 85, 86, 90, 95, 96, no lo sé. Entonces, no necesariamente la suma de esto debe darme un 100. ¿No? Si el equipo asume, en este caso aquí, asumo de que este equipo tiene o ha alcanzado un 12% de riesgo que va a asumir, es decir, hay un 88% del impacto de este resultado clave con las iniciativas que yo tengo. Va a haber un 12% que asumo como riesgo porque de pronto algunas iniciativas que tengo están en un contexto complejo y podría ser variable el impacto, o no estoy tan seguro y puedo asumir algún reto y estoy teniendo una mirada más menos optimista, ¿no? Entonces, puede pasar de que no necesariamente esto tenga que ser un 100 siempre. ¿De qué me sirve esto? Para saber si el numerito que le he puesto aquí realmente puede cumplirse, porque puede pasar algo como pasa en el resultado clave 2 de aquí del objetivo 2, que alcancé un 57% con lo que tengo. ¿Qué tengo que hacer? Probablemente hay muchas salidas. Por ahí, aumentar presupuesto, que generalmente nadie quiere, ya para poder incrementar o capacity, es decir, personas, o implementar proyectos que apunten directamente a mover este resultado clave 2. O de pronto ser menos optimista con las metas y reducir la meta y ver si es que con esa reducción de meta impacta en el objetivo. Entonces, eso es una variable que voy a tener que tomar. O quizás pasa que haya identificado una iniciativa que sobredimensiona o sobreestima lo que yo estoy buscando de incumplimiento de mis resultados clave. Y quizás mi decisión simplemente es
despriorizar esa iniciativa y utilizar esa capacidad disponible para enfocarla en un proyecto que técnicamente me pueda ayudar a mover este resultado clave 2. Entonces pueden haber múltiples opciones con el análisis de todo este sistema, de aumentar capacidad, aumentar proyectos, distribuir capacidad. Entonces, la intención es que yo con esto pueda analizar si realmente tengo la capacidad para mover mis OKRs y no simplemente sea, como decimos por aquí en Perú, un saludo a la bandera cuando definimos OKRs y que simplemente es una lista solo de buenos deseos. Esa lista de buenos deseos debe estar amparada por cierta capacidad de trabajo que el equipo debe tener, ¿no? Entonces, esta nueva tendencia de OKRs de alguna u otra manera nos lleva a tener un poquito más de cuidado con las formas y con las metas que estamos colocando, buscando ser lo más optimistas posibles. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos construyendo a partir de estos resultados de negocio. Entonces van a haber decisiones que se van a tomar. Necesitamos acercarnos cada vez un poco más, buscar ser lo más predictivo en este mundo no predictivo. Entonces, de cierta manera, el tener ciertos datos nos puede ayudar a tener una tendencia de cómo se van a ir comportando. Los equipos que hoy en día conozco con mucha madurez incluso estiman con un nivel de confianza. ¿Qué quiere decir? Han trabajado tantos años con OKRs y tienen tantas métricas y data enfocada en el cumplimiento de ciertos resultados clave dentro de su industria, que ya empiezan a determinar que sus estimaciones tienen un grado de confiabilidad particular, 85-95, y muestran, yo voy a, no sé, lograr la renta, disminuir, incrementar la rentabilidad en un 12% con un nivel de confiabilidad del 95%. Utilizan la data para generar predictibilidad, para saber qué tan seguros están, sabiendo de que ese 95% implica que haya un 5% de probabilidades que no lo logren. Entonces, tangibilizo o refuerzo la idea de la hipótesis y refuerzo la idea de que puede ser de que por más que alcancemos los resultados clave, el objetivo no se cumple. Entonces, ya estamos utilizando la data también para poder generar estimaciones y para poder alimentar todo el sistema. ¿Sí? Por aquí creo que hay algunas preguntas. Vamos a pasar con las preguntas. ¿Cómo avanzar? A ver, por aquí me dicen, o sea, dentro de un resultado clave está formado por varias iniciativas. En sí, un OKR es integral para diferentes iniciativas de diferentes áreas. Así es. Y ahorita vamos a hablar de eso, Alejandro. ¿Cómo se calcula el valor? Qué gran pregunta, Erika. Ya, técnicamente ahorita lo vamos a hablar cuando nosotros empezamos a generar una implementación, una adopción, porque me gusta decirle más adopción que implementación. Implementación suena a la fuerza y no, esto no debería ser un ejercicio a la fuerza. Les decía que cuando generamos una adopción, generalmente partimos desde necesidades, ¿no? Debe haber algo que lleve al equipo a decidir que los OKRs deben ser la forma en la que van a trabajar. Alguna necesidad está insatisfecha o hay alguna muestra o indicio de que necesitamos cambiar del modelo en el que estábamos, que es muy probable en una gestión por KPIs, a una gestión por OKRs. ¿Cuáles son esos modelos? Enlístalos y empieza a evaluar el costo del retraso. Empieza a evaluar el costo del retraso. Ya, entonces identifica esas 4 o 5 oportunidades que te llevan a pensar que los OKRs van a ser tu salida y empieza a asignar números. Empiezas a ver cuánto estás perdiendo por no hacer eso. Y sobre esa meta empiezas a identificar cuál es el valor que tienes. Si ese valor es menor a el costo de adopción, no es un buen momento para hacer OKRs. Si ese valor es mayor a tu costo de implementación o de adopción, es un buen momento para hacer OKR. Esta decisión financiera debería guiarnos en nuestra vida, ¿ya? Y lamentablemente no lo utilizamos todavía. Belén, las acciones que realizas deben ser drivers de resultados y mover el impacto hacia la mejora del objetivo como parte de la estrategia. Así es, Belén. ¿Cómo avanzar en un juego de ajedrez? Así es. Tan así como es, así me lo imagino. Así es, Belén. Mi objetivo debe ser algo que al final impacte en la empresa. Por ejemplo, ser la empresa líder en implementación de inteligencia artificial para la creación y mantenimiento de plantas del sector. Eso probablemente es tu misión. Ya, recuerda que un objetivo es una meta que tú te pones, ¿no? Ser una empresa líder en implementación de inteligencia artificial probablemente lo vas a cumplir en 5 años. ¿Qué vas a hacer en el próximo trimestre para encaminarte hacia esa misión? Eh, ¿Cuál es tu apuesta por algo que tienes que lograr en los próximos 3 meses para que, por ejemplo, en 5 años seas esa empresa líder en implementación?
Esa es la pregunta que debes hacerte cada trimestre. ¿Qué es lo que tengo que hacer para los próximos 3 meses, o 4 meses, o 6 meses, o un año para acercarme a ser esa empresa líder en implementación de inteligencia artificial? La respuesta la debes tener tú, Alejandra. Nada, seguimos. Yo les decía, ¿no? El gran reto de tener OKRs está en poder generar un sistema que nos permita de alguna u otra manera operar con OKRs, ¿no? Los OKRs no solo son una herramienta que debería verse en el momento del diseño, sino también deberíamos involucrarnos en el día a día para que sea parte de las decisiones de los equipos, ¿no? Hoy en día es muy común que, por ejemplo, equipos que generan cuello de botella, como muchas veces microservicios o por ahí incluso los equipos de UX, de diseño, que tenemos talento escaso dentro de la compañía y que compiten en tickets de atención con múltiples equipos, tengan OKRs que les permitan empezar a evaluar el impacto de negocio de cada uno de los tickets y que haya una priorización por negocio y no una priorización por orden de llegada. La tendencia está en eso, en utilizar los OKRs para tomar decisiones. Yo les decía, independientemente a la forma en la que quieran adoptar OKRs, el reto siempre está en diseñar un sistema lo suficientemente robusto que se encargue de velar por velar por el éxito de los OKRs, y no, el éxito no está en tener personas capacitadas, en tener personas que le hagan seguimiento a los OKRs, que se encarguen de sentarte contigo para ver si lo hiciste o no hiciste la tarea. El éxito está en generar un sistema. El modelo que deberíamos tener internamente para poder hacerle seguimiento de OKR debe ser un modelo sistémico, ¿no? Que avale del sistema para controlar todo. Dentro del sistema, ¿qué deberíamos tener en cuenta siempre? La planificación, porque la planificación te lleva a entender tus dependencias y poder gestionarlas de manera anticipada, porque no es lo mismo que le pidas un desarrollo a un equipo faltando 2 días que le pidas un desarrollo a un equipo faltando 3 meses, ¿no? Entonces, sí es posible que esa planificación a detalle te pueda servir para anticiparte a las dependencias, anticiparte a los riesgos y tener un plan de gestión. Solo por eso es importante la planificación, porque el plan, ustedes saben que tarde o temprano siempre se desvía, ¿no? El seguimiento operativo es importante, hablar de ese plan de dependencias y riesgos, cómo se va cumpliendo de manera cronológica para poder anticiparme a estos impactos en el alcance o no del objetivo. No sé, si se retrasa mi plan de dependencias, entonces va a haber problemas. Entonces tengo que tener un espacio, un momento en el que haga seguimiento. Si ese seguimiento va a ser semanal, genial. Si va a ser cada 2 días, cada 3 días, cada día, dependiendo de qué tan variable y complejo sea tu negocio, seguramente será en tiempos más largos, y si es muy variable, probablemente sea en tiempos más cortos. Adicionalmente, cada 2 o 3 meses tienes que mirar tus OKRs, porque los OKRs, cuando hablamos de negocio, no se van a mover de la noche a la mañana. No vale la pena que cada sprint estén mirando sus OKRs, porque si están bien construidos, no se van a mover. ¿Por qué? Porque los incrementos que generes en tu sprint no van a ser suficientes para mover un OKR. Probablemente necesitas muchos incrementos para que eso se mueva. Y eso no lo vas a lograr en 15 días, o en 2 o en 3 semanas, ¿no? O en 4 semanas. Entonces sí hay que hacer un seguimiento, pero no nos debe quitar el sueño, nos debe ayudar a tomar decisiones, no quitar el sueño. Entonces cada o cada mes o mes y medio deberíamos tener un espacio en donde hagamos monitoreo de OKRs, más que por el hecho de saber cómo vamos, porque eso debería ser una información pública dentro de la compañía. Debería ser un espacio para que podamos salvar dependencias y riesgos comunes en conjunto entre equipos que no están pudiendo mover sus OKRs y que necesitan ayuda, ya sea de personas que toman decisiones en la compañía, o ya sea de traer expertos para poder potenciar ciertos equipos. Estas decisiones de negocio son importantes y es ahí donde necesitamos como incluir este sistema. Aprendizaje siempre, y va a haber un momento en el que solemos llamar el QBR, que es el espacio en donde analizamos cómo nos fue en el ciclo, validamos y compartimos esa información, recibimos feedback, compartimos nuestras prioridades, y finalmente el negocio toma la decisión de el próximo rumbo que va a tomar la organización o las áreas o el nivel en donde estás para los próximos 3 4 o 6 meses, y sobre eso avanzan en nuevos OKRs. A esto le llamamos el QBR y suele ser muy común cuando trabajamos OKRs. No es la única manera, pero suele ser la más común. Y luego de estas prioridades redefinidas, seguramente tendremos nuestros nuevos OKRs. Independientemente al cómo lo haga, debes tener ciertos puntos como estos para poder ir haciéndole seguimiento. Eso es lo que hemos aprendido durante los últimos años. Y esto viene a lo más interesante, ¿no? Hoy en día no se habla de una cascada, se habla de un modelo solar de OKRs. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto?
que todo gira generalmente en torno a los OKRs de negocio. Entonces se vuelven fundamentales los OKRs de negocio y más bien lo que empezamos a definir es qué equipos tienen la capacidad de generar valor o más valor con OKRs. Si, y vuelve nuevamente a esta fórmula que les había dicho, ¿no? Si mi costo, ni la suma de, o mi costo del retraso es mayor a mi costo de implementación de OKR, entonces vale la pena hacer OKR. Si mi costo del retraso es menor a mi implementación de OKRs, entonces no, tenemos que buscar otras formas más económicas de poder hacer OKRs. ¿Ya? Entonces, esto implica que no necesariamente todos en todo momento tengan OKRs. Entonces yo podría tener en un trimestre, por ejemplo, alinearme simplemente desde mi equipo de negocio. No necesito tener OKR, necesito tomar decisiones con OKR, pero para eso si tengo el OKR de negocio, eso debe ser lo suficientemente absolutista como para poder gobernarme y tomar decisiones también desde mi frente. Entonces no necesito un OKR en particular, sino lo que necesito es alinearme y tomar decisiones contra ese OKR. Entonces en algún momento quizás no necesito a OKRs a nivel táctico, sino simplemente desde el nivel operativo me conecto con el nivel estratégico. Quizás a nivel, en algún momento también no necesite llegar a nivel operativo. Tengo un problema de silos en mi equipo de tecnología. Entonces, trabajemos en OKRs conjuntos. Nos quedamos a nivel de OKR tácticos y empezamos dentro del área de tecnología, empezamos a tener 3 4 OKRs y sobre esos OKRs empezamos a formar grupos o equipos en conjunto que acompañen todos los equipos y que trabajen en conjunto para mover esos OKRs. ¿Puede ser posible? Evidentemente que sí. Esto es parte de la estrategia que tengamos para adoptar OKR. Entonces, hoy en día no se habla ya de que todos los niveles necesitan hacer OKRs porque es un sistema absurdamente caro, ¿ya? Y lo que sí necesitamos es empezar a analizar cuáles son los beneficios que vamos a generar con OKRs y evaluar constantemente si vale la pena tener y que los OKRs sean como este ejercicio de luces navideñas, ¿no? Que se apagan y se prenden, se apagan y se prenden, se apagan y se prenden. Eso es un paso hacia la agilidad. El que tengamos sistemas que se adapten al negocio, que de alguna u otra manera se estructuren de cierta manera en el que el gobierno que tengamos de este sistema me permita a mí tomar decisiones de negocio. En algún momento me tocará como equipo tener OKRs, genial. A veces simplemente me toca tener a nivel táctico, es decir, a nivel de áreas funcionales. Perfecto, no está mal. A veces me tocará solamente tener a nivel de negocio y no está mal. Entonces, esa decisión debe ser una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo tiempo de quién. Lamentablemente estamos invirtiendo tiempo que le vamos a dedicar al cliente en hacer OKRs. Porque si estamos a full, alguien debe pagar los platos rotos del tiempo de hacer OKRs. ¿Quiénes son? Generalmente el cliente. Entonces, si nosotros simplemente nos vamos a empeñar en cumplir metodológicamente un sistema por cumplirlo y no estamos generando beneficios al cumplirlo, estamos entrando en un problema. Entonces, el gran reto está en identificar cuál es ese problema que estamos desarrollando y cómo solucionarlo. Probablemente no sea a partir de llevar OKRs en todos los niveles infructuosamente, sino empezar a diseñar un sistema que gire en torno al centro. El centro es el negocio y a partir de esto ir evaluando en ciertos espacios cómo se van abriendo o cerrando OKRs dependiendo de la estrategia del negocio. Va a haber en el momento donde necesitamos ser más colectivos y vale la pena mantenerlos en ciertos niveles. Hay momentos en donde quizás vale la pena empezar a profundizar porque necesitamos mayor control, porque necesitamos tangibilizar productos, porque necesitamos tomar mejores decisiones, porque somos cuello de botella u otro factor que haga de que tú quieras adoptar OKRs, que valga la pena invertir en OKRs. Entonces, eso es un ejercicio súper interesante y que probablemente es el gran reto de lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Y para ir acabando, los roles son parte del sistema. Para hacer que los OKR funcionen, no está simplemente en colocar roles adicionales, sino en reforzar el sistema. Que el sistema que tengamos no sea más burocrático por tener OKRs, sino que aprovechemos la poca burocracia que se tiene, porque ustedes saben que agilidad no es dejar de ser burocrático, sino tener la burocracia mínima posible para avanzar, utilizar la burocracia que tenemos para poder estructurar, reestructurar, reconvertir los espacios que ya tenemos y empezamos a sumar decisiones de negocio que deberían estar conectadas a los OKRs. Si hacemos que ese sistema funcione, no necesitamos roles, no necesitamos ceremonias, no necesitamos nada más. Lo que necesitamos es hablar de negocio. Y los OKRs son esa excusa para hablar de negocio. Este punto debe ser súper importante y ya lo habíamos conversado, ¿no? Entonces, nada, me quedo como súper atento a preguntas finales.
Gracias a los 37 personas que se quedaron un viernes a escucharme. Súper agradecido. Aprovechemos estos últimos minutos. Si alguien más tiene alguna otra pregunta adicional que ponerle a Cristian, ahí en el chat los vamos esperando. Mientras se animan a compartir eh, alguna pregunta, algún comentario, qué les pareció esta sesión. A partir de este año estamos dando constancias de participación a quienes nos acompañan en esta comunidad. Entonces, les voy a poner el link para que, por favor, se registren mientras ahí se van animando a poner preguntas, que ya salió ahí una, Cristian, si gustas irla contestando. Sí, claro. Los OKRs al final pueden ser iterativos como los sprint. No, justamente una de las cosas que les decía era de que, o sea, creo que hay algo bien interesante que tomar en consideración. Primero, que no es necesario que los OKRs duren 3 meses. Creo que hay como un mito de que los OKRs deben ser trimestrales y realmente no necesariamente es así. Recuerden que para que un OKR se mueva hace falta de que implementemos probablemente alguna iniciativa o ejecutamos algo para que esto funcione, ¿no? Entonces, hay un tiempo de ejecución, hay un tiempo, generalmente es esto que llamamos el time to market, un tiempo en el que nace la idea y el momento en el que se materializa. Ese tiempo tiene un promedio dentro de la organización regularmente, ¿no? Es el tiempo en el que se entrega un valor al cliente. Adicional a esto, hay que empezar a pensar en el tiempo de materialización del valor. Si estamos midiendo el valor no es inmediato, no es que yo le ponga un producto o una nueva funcionalidad al cliente en las manos y que automáticamente mi indicador se va a mover. No, eso no ocurre jamás. Ya va a haber un espacio en el que el cliente se adecue, conozca la nueva funcionalidad, valore la nueva funcionalidad y sobre eso se mueva. ¿No? Entonces, muchas veces estamos utilizando OKR solamente para medir el tiempo en el que este valor se entrega y no cuando se va a materializar. Entonces, a veces llegamos equipos que nos dicen, oye, vamos 3 meses, vamos un año de tener OKRs y nunca alcanzamos nuestros OKRs. ¿Por qué? Porque probablemente el tiempo de materialización más el tiempo de ejecución más el tiempo de materialización o el time to market más el tiempo de materialización no duran 3 meses, dura más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Medir estos dos momentos para poder sumarlos y saber cuál es el momento oportuno. Podemos tener dentro de una compañía que quizás en un primer ejercicio no tenga OKRs trimestrales, sino tenga OKRs semestrales, como me pasó en un banco en Ecuador, o tener OKRs de 4 meses, como me pasó en una telco en Chile, y que de alguna u otra manera está bien. Probablemente esto implique que necesitemos trabajar en el time to market. ¿Cuál es la forma para trabajar en time to market? Agilidad. Hoy en día, al menos por ahí. Entonces, si yo entrego valor antes, probablemente tenga más tiempo para poder materializar ese valor y esa aguja se mueva. Si yo entrego muy corto, muy hacia el final, esa aguja no se va a mover. Y no tiene la culpa la agilidad, no tiene culpa la implementación, sino tiene el culpa la mal redacción o los malos tiempos para poder cortar el ciclo, ¿no? Entonces, eso es un problema, sobre todo cuando tenemos organizaciones, muchas me he cruzado con ellas, que tienen mediciones de OKRs 2 meses después de haber acabado el ciclo de OKR. Es decir, si empezamos en enero, cortamos en marzo, a finales de marzo, y recién medimos eh, en mayo. Entonces, eso es un gran reto, ¿no? Del tener espacios oportunos para poder medir. Así que no necesariamente. Muchísimas gracias. Pues está llegando el momento de cerrar y justo por ahí había otro comentario de Alberto Jaime que pregunta qué libro recomiendan y pues justo tenemos un ebook que nos comparte Cristian de su autoría y les puse un link ahí en el chat a todos los que se conectaron en la sesión para que reciban su constancia de participación de esta Agile Talk. También van a recibir el link con la grabación de la sesión para si quieren hacer algún repaso y también van a recibir el link para que puedan descargar esta guía. Entonces, por favor, ahí váyanse registrando. Y pues año nuevo, objetivos nuevos, año nuevo, conocimientos nuevos. Entonces tenemos ya en nuestro calendario el curso de OKRs Design.
y pues va a estar en varias sesiones, va a estar distribuido, aparte de Cristian, van a estar otros Agile Trainers por ahí, entonces pues también a quien le interese, ya está esta en nuestro calendario de cursos de la página de Scrum México, que también se los voy a poner por aquí en el chat. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su participación. Y bueno, vimos muchos temas, muchas frases con las que yo me quedo. Me gustó mucho el hecho de buscar ser predictivos en un mundo no predictivo. Creo que no solamente es para la vida profesional, sino la vida personal. También esta mindset nos puede ayudar muchísimo. Pero tú, Cristian, ¿qué no quieres que se le olvide a las personas que te escucharon el día de hoy? De todo lo que dijiste, ¿qué es que quieres que se lleven, que no se les olvide? Primero, que los OKRs, más que ser un modelo de gestión de objetivos o de trabajo con objetivos, es un modelo de conversación. Creo que el reto está en formar mejores facilitadores que puedan explorar y preguntar lo necesario, que puedan facilitar estas conversaciones que dentro del equipo nos ayuden a estos momentos en donde empezamos a entender verdaderamente el negocio, que no nos preocupemos por tener OKRs que no se ven bien, ¿ya? No existen OKRs perfectos, todos son perfectibles, que evidentemente los sistemas son distintos, no busquen copiar. Una cosa que me he topado siempre es que me dicen, Cristian, búscame ejemplos de OKRs. ¿Para qué? O sea, los ejemplos que tenga, por más industria similar que tengas a otra, no van a ser lo mismo. Las prioridades de los negocios no son lo mismo, están en niveles de madurez distintos, con clientes distintos, entonces no te van a servir mucho de esto. Si necesitas inspiración, ve a ChatGPT, la versión 4 es súper buena, en Bing, en Bang, puedes tener un montón de ideas para poder trabajar. Enfócate en eso, no te enfoques en buscar identificar OKRs perfectos, siempre van a ser imperfectos, trabaja sobre lo imperfecto. Ese va a ser tu obra de arte. Muchísimas gracias, Cristian. De nuevo, gracias por haberse conectado y dado que esta es nuestra última Agile Talk del 2023 y que veo varios nombres conocidos por acá que nos han acompañado en más de una sesión, a quienes ha estado en más de una Agile Talk, de verdad, muchísimas gracias por su interés en seguir aprendiendo con nosotros. Para los nuevos nombres, nuevas caras y nuevas personas, gracias por compartir esta su primera vez en una sesión de Agile Talk con nosotros. Procuramos tener una sesión al mes donde les traemos los temas que son de tendencia. Lo que vemos que en los cursos que impartimos todos los trainings de Scrum México, vemos que hay más inquietud o que hay algo que profundizar, vamos proponiendo para poder armar estas sesiones. Entonces, de verdad, muchas gracias por participar y también se vale ahí en la página de Scrum México está correo de contacto para que si quieren proponer algún tema que les llame la atención y que no hayan visto en las sesiones de Agile Talks, por favor nos las puedan recomendar. Creo que dado que todo el tema se trató de objetivos, de la visión para 2024, pues independientemente del método, de la técnica, del conocimiento que apliquen, se les desea muchísima prosperidad, muchísimo éxito, muchísima paz personal y profesional y pues que todo lo que hayan aprendido este año por la buena y a veces por la mala, ¿no? Nos traiga mucha buena cosecha para el próximo año, que sea realmente un año muy ágil y que pues sigan confiando en los espacios de Scrum México para seguir aprendiendo con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Buenas noches. Ahora sí, ya a veces lo más productivo que podemos hacer es descansar y ya toca. Muchas gracias y de nuevo, Cristian, ya ven lo que les dije, yo se los prometí que iba a ser un regalazo tener a Cristian el día de hoy, que es su primera Agile Talk acá, entonces esperemos que no sea la última, Cristian. Gracias, un abrazo a todos y gracias nuevamente al equipo por la invitación y yo feliz, encantado. De nada. Y pregunta Tere si esta grabación se puede ver después. Sí, la constancia es automática. En cuanto se registran les llega. Lo que no es automático es recibir el ebook y recibir el link con la grabación. Eso yo creo que entre lunes y martes lo reciben para que lo puedan tener y lo puedan repasar. Entonces, nos despedimos solo por hoy. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, mucha prosperidad. Y pues es pesado a veces los cierres de año, pero miremos el 2024
con la oportunidad de implementar algo nuevo. Decimos año nuevo, pero lo nuevo no es automático, depende de lo que hagamos. Hoy nos llevamos nuevo conocimiento, nos llevamos recomendaciones nuevas. Así es como se hace el año nuevo. Si no, será un año como todos. No lo hagamos como todos. Seamos disruptivos, atreviéndonos a habilitar cosas nuevas que nos van a llevar al éxito como personas y como equipos. Gracias a todos, una gran noche y nos vemos en enero.